Hola chicos, buena tarde. El día de hoy vamos a trabajar sobre el tema de Pentecostés. Pentecostés, que ya sabemos que son los 50 de Penta, 50 días que se viven como uno solo para poder llegar a esta gran celebración después de la Pascua. La Pascua, el paso del Señor. Vamos a referirnos ahorita en los elementos que su libro de texto nos ha presentado. El primer tema, y para mí uno de los principales, primordiales que nosotros debemos de entender para poder hablar del Espíritu Santo. Número 1, Dios Padre. ¿Quién es Dios Padre? Porque muchos de nosotros en realidad, aunque nos han enseñado dentro del catecismo que tenemos un solo Dios y que este Dios está dividido en Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues también es cierto que muchas de las veces desconocemos quién es cada uno de estos. Por lo tanto, nuestro libro de texto nos señala aspectos importantes que no debemos de olvidar para entender quién es Dios Padre. Vamos a comenzar con la presentación de nuestro libro. En nuestro libro vienen diferentes columnas en donde nos señalan los nombres que recibe Padre Dios. Y efectivamente aquí encontramos el nombre de Adonai, por ejemplo, está en el libro del Génesis, en el capítulo 15. La palabra Adonai es una raíz hebrea que significa gobernar o el que gobierna. Es el Señor, el controlador, el dueño. Es decir, era un nombre demasiado sagrado que consideraban incluso los mismos judíos que no podrían pronunciar por ser pecadores. Todos nosotros somos de naturaleza pecadora. Y entonces también recibía diferentes nombres como lo son el Shaddai. Shaddai, que es el poderoso de Jacob, lo encontramos en el libro del Génesis, capítulo 49. Encontramos el título de creador. Este título es hermoso porque no solamente lo encontramos en el libro del Génesis, capítulo 1, sino que además lo encontramos insistentemente en el libro de Isaías. Isaías, en su capítulo 40, nos habla de el ser existente por sí mismo. Cuando algunos de ustedes me preguntan, bueno, ¿y de dónde nace Dios o de dónde sale Dios? ¿Por qué es su naturaleza? Bueno, en el libro de Isaías, en el capítulo 40 específicamente nos dice, aquel que existe por sí mismo, porque comprende en sí mismo todo. El hacedor de todo. Y esto es lo que nos da la explicación de saber, entonces Dios, con su omnipotencia, es decir, con todo el poder que tiene, es capaz de crearse a sí mismo. Y no lo digo yo, lo dice efectivamente el libro de Isaías, en el libro de Isaías, inspirado por el Espíritu Santo. Nos dice además, nos presentan a Dios como un libertador. Y efectivamente así lo es. Nosotros, por ejemplo, sabemos que después del exilio del pueblo de Israel, estando en Egipto, bueno, pues viene nuestro libertador, que es Papá Dios, a través de la figura de Moisés, y entonces sale el pueblo de Israel, lo libera de la opresión que vivía en Egipto, y también nos lo vuelve a señalar como un libertador en el segundo libro de Samuel, cuando analizamos la figura de David. David, quien constantemente fue salvado por Papá Dios, incluso del rey Saúl. Encontramos otro nombre muy interesante que es Elohim o Elohim, dependiendo de cómo lo quieran pronunciar. ¿Es correcto llamarlo Elohim? Sí, y es correcto llamarlo Elohim si lo hacemos en una traducción latina. Este nombre que viene marcado en el libro del Génesis es, para mi gusto, uno en los que nos señala o nos sustenta la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque Él sería el vocablo, mientras que Elohim es el plural, Eloa, es que describe precisamente la Trinidad. Cuando nos dice, hagamos, está diciéndolo a Elohim, es decir, a la Trinidad, y ahí es en donde nosotros marcábamos, entonces, Papá Dios no estaba solo, y el Espíritu Santo que leteaba tampoco estaba solo. Y para que un padre se llame padre, pues necesita al hijo. Y el hijo no puede ser llamado hijo si no tiene un padre. Por lo tanto, aquí es en donde nosotros encontramos, de acuerdo a esta traducción, el sustento de la Santísima Trinidad que comienza en sí misma desde la eternidad, desde un principio. Tenemos otro nombre que es el Roí, el Dios que ve las necesidades de su pueblo. Este nombre lo encontramos también en el libro del Génesis, cuando Sara expulsa a Agar, su sierva, quien tendrá al hijo de Abraham, que es Ismael, y entonces cuando ella es expulsada, Papá Dios
la alcanza, le dice que él está atento a las necesidades de su pueblo, y ella pronuncia el nombre de El Roi, que es precisamente el Dios que ve las necesidades de su pueblo. Tenemos otro nombre que es el Dios eterno, el Olam. En el libro del Génesis también, esto viene en el capítulo 21, y nos señalan que Él es el alfa y el omega, es decir, que Él es tan eterno que está en el principio y está en el fin. Esto se encuentra complementado en el Salmo 90, están desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Y de ahí nos iríamos hasta ver el título de Padre, el título de Santo y el título de Yo Soy. Porque muchas de las veces cuando estamos nosotros en clase, yo les pregunto, y bueno, ¿cuál es el nombre de Papá Dios? Bueno, el nombre de Papá Dios es Yo Soy, tal cual. No es yo fui, no es yo seré, no yo como que me parezco, no yo como que quiero ser, es en tiempo presente Yo Soy. Y el sustento de esto es porque así es el nombre que recibe de acuerdo a la pregunta que le dirige Moisés. Bueno, y cuando yo tenga que ir a decirle al pueblo y me pregunten que quién me mandó, ¿qué les voy a decir? Pues les vas a decir que Yo Soy te ha mandado, porque ese es el nombre que recibe Papá Dios, Yo Soy. Esto lo leemos en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, versículo 14. Y posteriormente nos dicen, bueno, ¿y quién es el Padre y quién es el Santo? Isaías se encargará de explicárnoslo en el capítulo 64. Nos dirá, por ejemplo, el perfecto, el que es trascendente. Esto nos habla de las 3 cualidades que nosotros estudiamos en la imagen y semejanza de los seres humanos, o bueno, de la creación, hacia Papá Dios. Y habíamos dicho, bueno, en el caso de la imagen, nosotros somos igualitos que Él porque somos trinitarios, tenemos el cuerpo, el alma y el espíritu. Y en cuanto a la semejanza, nos parecemos a Él, y ahí es en donde vimos las cualidades de la omnipotencia, la omnipresencia y la trascendencia. Bueno, pues esto de la santidad forma parte de la trascendencia que nosotros recibimos por parte de Papá Dios. Y finalmente lo vemos como Padre, esto ya será en el Nuevo Testamento, cuando Juan, en el capítulo 3, versículo 16, nos señala, y tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único. Y entonces ahí nos lo presenta como un verdadero Padre. Nosotros lo vemos también como un Rey. De hecho, hay algunas figuras que nos dicen, tú eres sacerdote eterno, a ejemplo de Melquisedec, y Melquisedec no solamente era sacerdote, era rey, gobernante, etcétera, etcétera. Y esto del gobernante absoluto lo vemos o lo leemos en el Salmo 10. Vemos otro nombre que es el Dios Sabaoth. El Dios Sabaoth es el jefe militar de los ejércitos. De hecho, hay un santo que nosotros entonamos dentro de una liturgia eucarística, es Santo, 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 Señor de los ejércitos. Bueno, pues de ahí viene el nombre Sabaoth. Después tenemos el nombre dulce con el que se dirige Jesús a su Padre, que es Abba. Es como el término de decir papito, papi, pa. Lo encontramos en varios textos, pero a mí me gusta dirigirme un poquito más a la forma en cómo Jesús nos quiere presentar a este Padre a través del Evangelio según San Lucas, la muy famosa parábola del Hijo Pródigo, en donde nos señala claramente cuál es la situación del Padre. Aquel que cuando viene el hijo y le dice, oye padre, es que ¿qué crees? Que mira, dame la mitad de mis bienes, al fin que de todas maneras te vas a morir, y pues me los das una vez en vida y los puedo disfrutar en vida. El padre bien lindo le dice, órale mijo, aquí tienes, llévatelos y haz lo que quieras con él. Y entonces efectivamente va el hijo, desperdicia el dinero, lo gasta en fiestas, etcétera, se ve en necesidad, se da cuenta de que incluso en la casa de su padre los sirvientes y hasta los puercos comen mejor que lo que él está comiendo, etcétera, etcétera, y decide regresar. ¿Cuál es la figura de este padre? 1. El padre que le dice, ok hijo, ¿quieres perderte? Mira, ándale pues, piérdete. De todas maneras, cuando vengas aquí voy a estar. El padre que todos los días sale a buscarle. Es decir, todos los días, preocupado de que su hijo se había ido, salía con la esperanza de que regresara. El hijo no regresaba y el padre se quedaba triste. Sin embargo, la alegría fue tan inmensa que incluso en el momento en el que el hijo llega arrepentido diciendo, ya sé, voy a regresar a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Bueno, apenas estaba él empezando a pronunciarlo cuando el padre se acerca, lo abraza. Esto es la misma forma que tiene de amarnos Padre Dios. Es decir, sí, pecamos, nos separamos, hacemos lo que queremos y de todas maneras, sí, Papá Dios va a estar ahí al presente.
Recuerden que el único pecado que Papá Dios no perdona es una ofensa contra el Espíritu Santo. Por eso es importante que aprendamos primero qué es el Padre, qué hace el Padre, y después hablamos del Espíritu Santo. Y entonces, este padre amoroso, llega el hijo y le dice a los sirvientes, rápido, quítenle esta ropa mugrienta que trae y pónganle las chanclas y báñenlo y pónganle un vestido nuevo y pónganle el perfume y pónganle el anillo. ¡Ojo, el anillo! ¿Por qué? El anillo era súper importante porque representaba la familia a la cual pertenecía el hijo. Por lo tanto, es muy similar a nosotros, ahorita que nosotros somos llamados la iglesia cristiana, la iglesia judeo-cristiana fundada por Cristo. Nosotros también tenemos un sello de hijos, así el gran anillo que nos hace formar parte de su familia. Y esos son los sacramentos. Con el sacramento del bautismo, nosotros recibimos un sello indeleble, es decir, que no se puede borrar y que nadie puede quitarnos ni arrebatarnos, independientemente de lo que nosotros hagamos, y que nos hace ser hijos de Dios. Por lo tanto, aun cuando nosotros nos llegamos a separar y demás, bueno, es la misma historia, el hijo pródigo. El hecho es que nosotros podemos comportarnos como el hijo mayor o como el hijo menor. El día de hoy la clase no se refiere a este tema, por lo tanto no me voy a detener aquí. Sin embargo, sí es importante que entendamos cuál es la fuerza del Padre Dios. Ahora, vamos a ver la fuerza de la proclamación del ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no entendemos la palabra Mesías, que viene también marcada en su libro de texto, en las actividades que están realizando. El Mesías, o la palabra Mesías, es ungido. En hebreo es Mashiach, y esta palabra traducida al griego es el Cristo. Por eso cuando nos dice que nosotros nos convertamos en otros Cristos, pues tienen razón. O sea, nosotros vamos a volvernos en ungidos, porque cuando recibimos los sacramentos, el sacramento nos lo imponen a través de la unción. Y esta unción, pues obviamente nos corresponde llamarnos ungidos. ¿Por qué? Pues porque recibimos una unción. ¿Qué tipo de unción? Bueno, cuando nosotros recibimos el bautismo como sacramento, somos ungidos con el aceite crismal, y con el aceite crismal no solamente nos sellan la frente, también el pecho, también la espalda, y en el caso de los óleos, diferentes aceites que nosotros también recibimos, están el óleo para los catecúmenos, que son aquellos que realizan los 3 sacramentos de manera conjunta, los 3 sacramentos de iniciación cristiana, cuando ya no son menores de 7 años, ya son mucho mayores y no pudieron recibirlos, bueno, los reciben en Pascua todos juntos y se llaman catecúmenos. Tienen un óleo que se llama tal cual, óleo para catecúmenos. Y también tenemos otro óleo que es el óleo para los enfermos. Entonces, tenemos diferentes tipos de aceites con los cuales somos ungidos durante toda nuestra vida terrenal. Ahora vamos con el término del Mesías. Habíamos dicho que Mesías es la palabra ungido, es el Cristo y forma parte de la liberación. Muchos de nosotros juzgamos demasiado duro a Judas el Iscariote, quien traiciona a Jesús, quien lo vende por las 30 monedas de plata, etc. Sin embargo, hay que atender también las intenciones de cada una de las personas y cuál es su situación político-social. ¿Por qué? Bueno, pues porque resulta que Judas el Iscariote era un celota. Es decir, formaba parte de una especie de grupo político o partido político en donde ellos tenían la firme intención de saber que vendría el Mesías y que cuando este Mesías viniera, pues iba a formar toda una revolución. Iscariote pensaba, porque sabía y veía lo que hacía Jesús, dice, no, prácticamente puede derrumbar todo y lo puede hacer. Era tanta su confianza que obviamente pues dijo, sí, no importa, él puede liberarse, él puede salvarse porque tiene la fuerza y lo puede hacer. Sin embargo, él no contó con 2 aspectos importantes. Uno, toda la situación jurídica política detrás que estaba detrás de Jesús. Incluso el miembro del Sanedrín lo dice claramente, más vale morir o que muera un hombre a que muera todo un pueblo. Y entonces, visto de ese modo, lo veríamos como si fuese algo maquiavélico. No importan los medios, lo importante es el fin. Pues resulta que entonces el Iscariote en lo que falla es en sentir el perdón de Jesús y sentir que él no podría alcanzar el perdón, que es lo que sí hizo Pedro. O sea, Pedro también le falló a Jesús, pero fueron 2 posiciones distintas. En el caso de Iscariote, él se sintió culpable y no quiso pedir perdón. Si hubiera pedido perdón y Jesús hubiese escuchado, por supuesto que lo hubiera perdonado, porque esa es la misión de Jesús. Sin embargo, él optó por una opción diferente. En el caso de Pedro, bueno, sabemos cuál es la historia, se arrepiente y le entrega a Jesús la primacía de su iglesia.
Todo esto es para que entendamos toda la situación social, ahora ya vamos a lo social, porque lo primero fue jurídico-político, al aspecto social y los beneficios que la gente o el pueblo veía respecto a Jesús. Jesús, aquel que salvaba a las personas, curaba a los enfermos, que proclamaba, que nos enseñaba la parte el símbolo de familia unidas a Dios, lo que nosotros conocemos como religión. Recuerden, religión, religare, volver a ligar o volver a unir. Aquello que se separa por la desobediencia de Adán y Eva, pero en Jesucristo nos volvemos a unir, y entonces por eso viene la palabra religión. Y entonces vemos diferentes proclamaciones de Jesús como el Hijo de Dios. La primera de ellas la vemos en el bautismo. Marcos 1, versículos del 9 al 11, cuando se abren los cielos y se escucha la voz del Padre. Ojo, se escucha la voz del Padre. Nunca nos dice, aparece el Padre cuando se rasgan los cielos. Se escucha la voz del Padre, quien dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y en alguna otra versión nos dirá, escuchen. Nos vamos hacia la transfiguración en el monte Tabor. Lucas 9 ve de los versículos 28 al 36 y nos señala nuevamente, este es mi Hijo amado, escúchenlo. De ahí nos vamos a Mateo 26, en donde cuando en el momento de que Jesús está siendo condenado a muerte y le preguntan, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él con todas las letras dice, sí, lo soy. Y aquí nos recuerda aquello que veíamos del Éxodo 3, ¿se acuerdan? Yo soy, el nombre de Papá Dios. Después vamos a Marcos 15, en donde está Jesús ya siendo crucificado. Entonces se rasgan los cielos, nos lo dicen tal cual, y los soldados pronuncian entre ellos, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y así es como nosotros podemos entender la figura de la Trinidad. Ahorita ya hemos estudiado los dos, que son Papá Dios y Jesús Dios. Ahora vamos al Espíritu Santo Dios. ¿Qué es lo que nos dice sobre el Espíritu Santo? Bueno, primero tenemos que atender el credo niceno-constantinopolitano, que así nos lo señalan también en su libro de texto. Es muy importante saber la diferencia entre el credo de Nicea-Constantinopla y el credo de los apóstoles. Básico, el credo niceno-constantinopolitano es el largo que siempre decimos y el que generalmente se nos enseña en el catecismo de la Iglesia Católica. En este credo nos señalan algo específico. El Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Ok, entonces esto se refiere a que el Espíritu Santo es el amor del Padre con el amor del Hijo, que es tan fuerte que forma al Espíritu Santo. Eso es a lo que se refiere. Entonces, el Espíritu Santo no es una paloma, el Espíritu Santo es Dios. Ahora, ¿quién es este Espíritu Santo o cuándo nace este Espíritu Santo? Ya lo vimos desde un principio, el Espíritu Santo está al mismo tiempo que Papá Dios, no se pueden separar. Al mismo tiempo que Jesús, no se pueden separar. Sin embargo, los efectos del Espíritu Santo sí los sintieron después. ¿Por qué? Pues porque era el gran desconocido. Tal cual Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, les voy a enviar al Paráclito, al Consolador, y Él se encargará de recordarles a ustedes todo lo que yo les he dicho. Y efectivamente eso es lo que sucede. Tuvimos que esperarnos hasta el momento de Pentecostés, que es cuando llega el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que se presume? Bueno, se presume que este momento de Pentecostés se vive en el mismo lugar en donde se realizó la última cena, es decir, en el cenáculo. Se supone, porque tampoco lo sabemos todos a ciencia cierta, o sea, de acuerdo a algunos estudios, se presume que este lugar del cenáculo pues es la parte alta, o el piso 1 de la casa de Marcos. Y de hecho, tal cual, quienes hemos tenido la oportunidad de viajar y ver el cenáculo, efectivamente uno tiene que subir las escaleras por la parte como trasera, y entonces al subir las escaleras uno llega y ahí está pues toda la imagen del cenáculo. Bueno, no está la imagen porque está vacío, pero nosotros lo vemos recreado y los guías nos ayudan a entender cuáles fueron los elementos que estuvieron presentes en el momento de la última cena. Bueno, el caso es que los apóstoles se encuentran escondidos porque tienen miedo, se tienen que esperar a que llegue el Espíritu Santo y llega finalmente, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas, acuérdense.
libro de los Hechos de los Apóstoles es el mismo libro de Lucas, solamente que fue separado en dos partes. La primera parte se queda como evangelio y la segunda parte, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos narra todo lo que sucede con los apóstoles y discípulos después de que Jesús muere. Y entonces nos hablan en la Iglesia Católica que recibimos en la fiesta de Pentecostés o en la solemnidad de Pentecostés los dones y los frutos del Espíritu Santo. ¿Qué es esto? Bueno, pues los dones, si nosotros buscamos en el diccionario la palabra don, nos va a resultar que es un talento, un regalo, una dádiva, y técnicamente así es. Es como una aptitud o una cualidad que cada uno de nosotros posee. Pero ojo, nos dicen, estos dones no los tendrías si Dios no te los hubiera concedido. Aquí es en donde entra nuevamente lo que ya platicamos sobre la semejanza de Dios. Nosotros los tenemos, sí, por la semejanza hacia Dios. De ahí que algunos de los grandes santos tengan poderes sobrenaturales, es decir, sobre la naturaleza de lo que nosotros comúnmente tenemos, como pudiera ser la bilocación, que pueden estar en dos lugares al mismo tiempo, o la multilocación, como ha sucedido con algunos santos, o el don de lenguas, el don de interpretación, etcétera. Muchísimos dones que Dios nos concede. Nos dice que son 7, vemos la numerología, ya habíamos visto que el número 7 nos habla sobre la plenitud, lo que es completo, lo que es perfecto, entonces de ahí que fueran 7. Sin embargo, ¿podemos tener muchísimos más dones? Claro que sí. ¿Que vienen marcados en la Biblia? Claro que no. ¿Por qué? Porque en la Biblia muchos de los números tienen que ver con la raíz de las letras o para que nosotros entendamos, entonces nos marcan 7. Insisto, ¿pueden ser más? Sí. El caso de los frutos. ¿Qué son los frutos? Bueno, los frutos del Espíritu Santo son las perfecciones que a nosotros nos van formando para que el Espíritu Santo nos concede también para que nos vayamos perfeccionando en nuestra vida de santidad. Por esa razón es que cuando nosotros recibimos el sacramento de la confirmación, en automático recibiremos los dones y los frutos del Espíritu Santo. ¿Los podemos recibir en cualquier otro momento? Sí. De hecho, ¿qué es lo que necesitaríamos? Pues estar unidos al Espíritu Santo. ¿Y cuándo nos podemos unir al Espíritu Santo? En cualquier momento, porque ya somos hijos bautizados y somos hijos de Dios. ¿Pueden tener Espíritu Santo aquellos que no son bautizados? Sí, sí pueden tener Espíritu Santo, pero no van a tener la protección del sello que nos hace formar parte de la Iglesia de Dios. Es decir, hay mucha gente buena en el mundo que no tiene este sello porque no es cristiana, católica. Sin embargo, eso no significa que sean unas personas buenas, o eso tampoco significa que no tengan al Espíritu Santo, o eso no significa que quieran o no quieran hacer el bien, porque al final de cuentas, tengamos el sello o no lo tengamos, seguimos siendo criaturas de Dios. Sin embargo, la diferencia se encuentra en que si yo soy un bautizado, podré llegar más fácilmente a la perfección divina, a la perfección espiritual, porque estaré cerca de mi Creador. ¿Y qué sucede cuando yo no estoy cerca? Pues me canso más, me cuesta más trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿es importante tener el sello? Sí. Pero es exactamente igual de abandonado aquel que tiene el bautismo y que no profesa su fe que aquel que nunca recibe un sacramento, porque estamos en las mismas situaciones. Desconocemos a nuestro Creador. Ahora vamos a hablar sobre los símbolos y los signos. ¿Por qué? Porque en su libro de texto también nos presentan, ya sea ustedes no tienen libro de texto, sin embargo en las hojas que yo les he participado, vienen los símbolos del Espíritu Santo. Y para esto nosotros tenemos que atender a, 1, la diferencia entre los signos y los símbolos. Ya lo habíamos visto. Recuerden que los signos son todos aquellos que no necesitan información para que yo entienda cuál es su significado, mientras que los símbolos requieren de algo más para que yo entienda cuál es el significado o lo que me quieren expresar. Bueno, pues nosotros vemos dentro de nuestras imágenes que está el viento. El símbolo del viento, de hecho, si nosotros hacemos una lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos dice, se escuchaba un soplido, podemos imaginarlo, y también tenemos algo que en algunos textos se llama el ruá, y entonces que se empezaba a escuchar un como crujido. El sonido del viento, si nosotros estamos en total silencio, sí es posible escucharlo, y entonces el viento nos va a simbolizar el movimiento. Y obviamente también el aliento de vida, porque ustedes recordarán que cuando Papá Dios crea a Adán y a Eva, nos dicen que sopló
el viento divino. Este viento divino pues es el Espíritu Santo, aquel que nos da vida. Tenemos otra simbología que es el de la paloma. Ya lo vimos hace unos momentos, lo escuchamos y dijimos, bueno, sí, papá Dios permitió que bajara una paloma, se escuchó la voz del Padre, pero eso no significa que el Espíritu Santo sea una paloma, ¿ok? Y entonces la veremos en diferentes ocasiones. Y de hecho, esto de que el Espíritu desciende, pues nos lo ayuda a entender perfectamente bien. Incluso en las alabanzas, para hacer referencia al Espíritu Santo, pues hacemos una posición como de paloma, como si estuviésemos volando. El fuego significa una energía transformadora. El fuego nos da calor. De hecho, si nosotros analizamos el texto de Pascua, recordarán que cuando hablábamos precisamente de la Pascua decíamos, bueno, es que necesitamos el fuego nuevo del cirio pascual, este cirio que se enciende cada año, que no se puede andar reciclando. Bueno, pues esto es lo que nos da el símbolo de la vida nueva. Es la fuerza transformadora. El sello, que ya lo habíamos visto, que es el carácter indeleble. Esto de los sellos lo vemos en referencia a Lucas 15 con lo del Padre, pero también lo vemos en diferentes textos. De hecho, es muy común que en la historia lo manejan a través de los estigmas. El agua es un símbolo de renovación, es el nacimiento a la vida. De hecho, por eso es que el bautismo realmente es el inicio de nuestra vida cristiana, es precisamente el que se refiere al nacimiento a través de una renovación espiritual. Nos hablaban, por ejemplo, de que en el caso de Juan el Bautista, él realizaba un bautizo respecto al agua, mientras que el bautismo en el Espíritu lo realiza precisamente Jesús. Tendríamos que hablar de la diferencia entre bautismo y bautizo para que pudiéramos completar esto. Trataré de crearles un video explicativo al respecto y se los publicaré en su página de Classroom. Espero que con esto les haya quedado un poquito más claro el tema referente a Pentecostés, pero sobre todo la Santísima Trinidad, el entender quién es Dios Padre, quién es Dios Hijo y quién es Dios Espíritu Santo. Nos vemos en la siguiente cápsula. Besos, chicos.